que la gran mayoría quiere llevar las cosas en sus fuerzas, en sus emociones, en su conocimiento bíblico, y Dios está mirando por otro lado lo que verdaderamente sustenta a la iglesia y al cuerpo de Cristo, que es el Espíritu Santo. Con esto no estoy anulando la lectura bíblica, nunca. Es un mandato de Dios escudriñar las Escrituras, pero es un mandato de Dios más profundo buscar la presencia de Él. Si no buscamos la presencia de Él, sencillamente el religioso lee la Biblia y ya, tiene un conocimiento en su cabeza, pero no puede caminar en el rema que el Señor quiere. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y con esto Pablo no está haciendo referencia al vino que conocemos, sino al vino extraño que podemos estar tomando y que puede apagar al Espíritu Santo. Y yo creo que hoy en día estamos viendo algo muy complejo dentro del cuerpo de Cristo, y lo hemos vivido, o personalmente lo he vivido, de ver cómo falta la llenura del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Si no nos llenamos de Él, cada día que tú leas la Biblia, tú la vas a acomodar a lo que tú quieres y a lo que tú deseas y a lo que tú piensas. Pero cuando nos llenamos del Espíritu Santo, cuando leemos la Escritura, nos vamos a llenar de su voluntad para poder cumplir los planes y propósitos del Señor. Por eso hoy en día mucha gente ha sido movida de su asignación. Escúchenme bien lo que yo les voy a decir. Mucha gente ha sido movida de su asignación, lo que Dios le asignó en la tierra, porque ha tomado un vino extraño. Pablo aquí hace un contraste en cuanto al vino de este mundo y lo que es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es tomar un vino extraño? Tomar del mundo, de la corriente del mundo, de los argumentos de este mundo, de la filosofía de este mundo, del cristianismo tradicional que no quiere cambiar. ¿Por qué? Porque le falta llenura del Espíritu Santo. Cuando verdaderamente dejamos que el Espíritu nos llene a nosotros, porque nosotros somos unas vasijas, hablándolo metafóricamente, somos unas vasijas en las manos del Señor, así como somos instrumentos, así como Él nos usa, también somos vasijas, las cuales Él quiere llenar de su Espíritu. Pero el enemigo ha sido tan astuto en contaminar las mentes, en llenarlas de argumentos, de filosofía, de juicios, de condenación y hasta de muerte entre los mismos hermanos, que es terrible lo que se está viviendo. No hay ni discernimiento. ¿Por qué no hay discernimiento? Porque falta llenura del Espíritu Santo. Pero cuando Dios nos asigna, porque el que asigna es el Señor, no hago lo que yo quiero, sino lo que Él asigna. Entonces, cuando nos dejamos mover por ese vino extraño, empiezo a moverme en mis fuerzas, en mis emociones, en lo que yo creo y en lo que yo apruebo, para que Dios se sujete a lo que yo quiero. Y hasta que no muera ese yo, no podemos entender la voluntad agradable y perfecta del Señor. Si tú no mueres, difícilmente vas a entender qué es la unción verdadera del Espíritu Santo. El hombre siempre ha querido caminar en ese ámbito, y eso tiene un origen. Eso lo hizo Lucifer en el trono del Señor. Hacer su voluntad, lo que él deseaba, lo que él pensó, y se llenó de altivez, de orgullo, de arrogancia, y así le pasa a muchos hoy en día. Porque yo les digo algo, cuando uno se va llenando más del Espíritu Santo,
Se nota. Se nota en humildad, se nota no tanto en el conocimiento bíblico, sino en la revelación del conocimiento, en el discernimiento espiritual que hay, en cómo tú te mueves en el amor, la misericordia, en lo que es Cristo en ti, no lo que tú eres. Cuando una persona se llena, empieza a morir lo que hay dentro de nosotros. Pero está escaseando eso. Pero lo que más se ve es un vino que embriaga la mente, que entenebrece la mente, que endurece el corazón de los creyentes y empiezan a sencillamente caminar en su voluntad, no en la voluntad del Señor. Cuando el Señor nos asignó aquí en la tierra algo, la asignación viene de Él y yo tengo que someterme a Él. Pero ya no hay respeto ni temor por lo que Dios dice o por lo que Dios asigna o por lo que yo deseo. Y a eso le llamamos a veces madurez espiritual, crecimiento espiritual, hacer lo que a mí me parece. Eso no es así. Crecimiento espiritual es sumisión al Señor, sujeción a las autoridades. Escuche bien. Porque lo que no se sujeta a autoridad, dice la Biblia claramente, que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Pero cuando nos llenamos más del Espíritu, viene mayor sujeción al Padre, viene mayor sujeción a las autoridades, viene un respeto verdadero. ¿Por qué? Porque estoy caminando bajo la llenura y la llenura me hace entender la asignación que el Señor me dio aquí en la tierra. Por eso muchos andan desubicados y muchos andan con un vino en su mente que no es el correcto. Y se la pasan juzgando, se la pasan argumentando, se la pasan viviendo en otras cosas. Y por eso me gusta lo que dice el versículo siguiente. Pero les voy a leer también en Nueva Versión Internacional como dice: no se emborrachen con vino, o sea, con lo extraño, lo de afuera, porque eso les va a arruinar la vida. ¿Cuál vida? La vida que Cristo nos prometió. Yo siempre les digo, este mundo existe, pero la Biblia me dice que la vida está, ¿dónde? ¿Dónde está la vida? En Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero los del mundo creen que están en vida. No, están en existencia porque están en tinieblas. Necesitan salir de las tinieblas a la luz. Necesitan salir de la muerte porque tinieblas es muerte, separación de la vida. Nosotros tenemos un gran privilegio estando en Cristo. Él nos dio vida juntamente con Él. Pero a veces no lo valoramos. Por eso podemos discernir, ver más allá, amar verdaderamente al Señor, valorar lo creado por el Señor. Eso es vida. Ya es donde empezamos a decir, Señor, cuán hermoso es todo lo que tú has creado. Debo de gobernarlo, debo de administrarlo. Y empiezo a mirar la vida de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ahora el Señor abrió mis sentidos espirituales. Pero hoy en día hay cantidad de cosas que están pasando porque hay un vino entenebreciendo la mente de los creyentes. Estoy hablando a los creyentes, estoy hablando a los hijos de Dios, a los que tenemos discernimiento. Entonces, si hay un vino extraño, se va a arruinar la vida en el caminar con Cristo. Por eso a veces muchos no entienden por qué pasa una cosa y por qué pasa la otra. Porque mientras el Señor dice que tu generación va a ser bendita, tú ves a tu generación fuera de la vida de Cristo. Cuando nosotros nos salimos de la asignación, se rompe la promesa del Señor. Porque para que se cumpla la promesa del Señor, que mi generación será bendita, yo tengo que valorar la asignación,
la posición, el lugar, la identidad que Dios me dio en la tierra. Porque lo que pasa en la tierra tiene que ser aprobado en los cielos. Pero como hoy en día la gente anda tan desubicada, embriagada por otro vino, ¿qué pasa con una mente embriagada? Los que se emborrachaban mucho, ¿qué pasa con una mente embriagada? Pierde los sentidos. Dice, la misma Biblia dice que cuando se emborrachan, ¿pierden qué? La mente, los sentidos, pierden su voluntad. Yo la perdí por un poco de tiempo, como 20 años. Ustedes saben que es 20 años con la mente perdida, donde yo creía que eso era la vida y que era lo mejor. No se emborrachen con ese vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Y lo que sigue es el contexto de ese texto. Escuchen bien. ¿Estamos allí? Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo al Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Qué maravilloso, ¿no? A veces lo dejamos ahí, pero dice que entre nosotros, mire, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, ¿qué vamos a estar hablando? ¿Qué vamos a estar hablando cuando estamos llenos según la palabra? Aquí cuando habla de cánticos y de salmos, lo que nos quiere decir el Señor es, estén en lo mío, mediten en mi palabra de día y de noche, hablen de mi palabra, edifíquense unos a otros, porque el que está lleno del Espíritu Santo tiene revelación de esto. Y atención, no solamente de esto, sino de lo que Dios es en sí. Porque aquí no está todo, esto es base y fundamento. Pero conocer el pensamiento de Dios va más allá de lo que tú crees. ¿Cuántos creen que Dios es eterno? Ahí está el problema. Por eso falta la llenura del Espíritu Santo. Si Dios es eterno, ¿por qué la Biblia dice que Él habita en la eternidad? ¿Cómo así? ¿Se han leído en la Biblia? Dice que Dios habita en la eternidad. O sea que eso nos rompe lo que hemos venido aprendiendo. Anote ahí para sus estudios. Algo eterno es algo que tiene principio, ¿cuántos saben que el Señor habita en el tercer cielo? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben que Él habita en el? Ya les da hasta miedo a... Eso es lo que hemos aprendido, que Él está en el tercer cielo, que por allá encima de las nubes y Satanás debajo de las nubes y nosotros en la tierra. Y los gusanos debajo de la tierra. Pero si la Biblia me dice que Dios habita en la eternidad y la Biblia me dice que Él está por encima de los cielos, entonces eso me rompe todo lo que he aprendido y me dice, wow, Dios verdaderamente es omnipresente. Entonces, ¿qué enseña la Biblia de Dios? Que Dios es sempiterno. Él no tiene principio ni tiene fin. Escuchen bien eso. Lo eterno tiene principio. Por eso la tierra continuará. Tuvo un principio, pero no va a tener un final.
¿Por qué? Porque va a ser recreada nuevamente, va a continuar, a pesar de un proceso, una transición que Dios va a hacer. Los ángeles fueron creados, tienen principio, no tenemos fin. Pero el Señor no tiene ni principio ni tiene fin. Él es sempiterno. Uy, pastor, no, esa cosa está rara. Estudien la Biblia. ¿Cuánto? Melquisedec no tenía ni principio ni fin. ¿A qué refiere Melquisedec? Tipología de Cristo. Cristo está desde antes de la fundación del mundo, está en el principio de la creación, está en la creación, está aquí con nosotros y estará por siempre. El unigénito. Eso es maravilloso entenderlo. Amén. Por eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo para comprender la magnitud y las profundidades de la palabra. Porque nuestro Señor, nuestro Padre, va más allá de lo que tú y yo a veces podemos entender. Dice que la mente del hombre no alcanza a entender la eternidad del Señor. Eclesiastés lo dice. Entonces, ¿hacia dónde va la iglesia? ¿Hacia dónde va el cuerpo de Cristo? Solo conocimiento, solo métodos, solo corriente del mundo, solo emociones. Mundo en los altares, mundo en las congregaciones. Métodos, todo, yo veo que la mayoría de métodos son del mundo y traídos a la congregación. Pero ¿por qué no sacamos de la iglesia cosas al mundo? ¿Por qué no las sacamos? ¿Saben por qué? Porque el Señor establece principios. Y cuando ese es el principio divino. Porque cuando la gente crea al Evangelio va a ser sellada con el Espíritu Santo. Y cuando son sellados con el Espíritu Santo, se revela Cristo a las vidas. Y cuando se revela Cristo a las vidas, hay salvación. Y cuando Cristo revela al Padre, entonces hay vida eterna. Pero hoy en día hay un sancocho de doctrina donde la gente anda confundida. Aún líderes, ministros están todavía tan atrasados predicando los rudimentos de Cristo. Escúchenme bien. Por eso hay gente que no acepta la revelación todavía. Hay gente que choca con lo que el Espíritu Santo habla aquí. ¿Por qué? Porque siguieron, como dice la Biblia, en los viejos rudimentos. Cuando el Espíritu Santo dice ya no más con los viejos rudimentos. ¿Cuáles son los viejos rudimentos? Por favor, búsquelo en la Biblia. Rápidamente, busque ahí. Porque tenemos que romper eso. Tenemos que quitar eso ya de nuestra vida. La iglesia tiene que llenarse del Espíritu Santo. La iglesia tiene que moverse en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas manifestaciones hay día a día en tu vida hechas por el Espíritu Santo? O sencillamente todavía tú estás, ¡ay, mi devocional! 15 minutos, un devocional bien aburridor. Porque un devocional, cuando tú coges un devocional, coges una costumbre, coges un hábito. Pero cuando tú hablas con el Espíritu Santo, coges una relación. ¿Me hago entender? Cuando tú hablas con el Espíritu Santo todos los días, tienes una relación para conocerlo más a Él. Pero hoy en día se llenó tanto de cosas extrañas las congregaciones y la gente que tienen su manual de devocional día 1, versículo tal, allá. Y ahí se quedaron. Día 2, tal, día 3, día 4, 365 días igual. ¿Ya lo encontraron? ¿Qué dice?
Esa es una parte, pero hay otra. Hebreos, en Hebreos. Escuchen bien lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Despacio, hermano, despacio y con voz fuerte, con voz del ejército de Dios, como un general. Por tanto, dejando ya. Vamos adelante a la perfección, a la llenura del Espíritu. Pero todavía los hermanita, arrepiéntase, hermanita, arrepiéntase. No, 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 la Biblia dice que ya dejemos eso. ¿Qué más dice? Ojo, de la doctrina de los ¿qué? De la doctrina del bautismo. Ay, póngame manos, pastor. Mire todo lo que hay que dejar nosotros, los que ya hemos avanzado, tenemos que dejar esos rudimentos. Esos rudimentos son para los nuevos, son las bases para los nuevos. Ah, ¿cómo la ven? Pero todavía seguimos nosotros bajo esa tradición y fuera de los errores garrafales doctrinales que hay. Reciba a Cristo, arrepiéntase, estudie 6 meses a ver si se puede bautizar en agua, porque si usted no deja el pecado no se puede bautizar. Una cantidad de locuras que no existen en la Biblia. El Espíritu Santo hace una obra tan maravillosa y la refleja a su pueblo y la revela a su pueblo, y llega la gente con ese amor a la congregación, tocados por el Espíritu Santo, traídos por el Espíritu Santo, y llegan los mandamientos de hombre. No, 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 lo siento, ¿usted está casado? Porque si no está casado aquí no puede servir. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Si el servicio es personal, el servicio es algo que yo le brindo a mi Señor porque Él es completamente digno. Pero los mandamientos de hombre ponen impedimento. ¿Cómo es que llega una persona llena del Espíritu Santo y yo la voy a bloquear con mis mandamientos? O sea, qué cosa tan terrible lo que se está moviendo hoy en día. Cuando yo entré a la iglesia, sabiendo que Dios ya me había hablado audiblemente y de todo, ya se puede sentar, hermano, que yo no llegué allá que el pastor me dijera algo, hermano Álvaro, usted ya llegó a la iglesia, entonces por favor, límpiese, conságrese. No, yo fui, yo sabía que Dios me estaba hablando hacía muchos años. Yo quería ya buscar al Señor, dije, Señor, yo voy a llegar a la congregación, pero voy a llegar a servir. Dios lo sabe, sin que alguien me lo dijera. Dije, Señor, ¿qué más puedo yo brindarte a ti? De todo lo que has hecho, guardarme, voy a llegar a la congregación, voy a llegar a servir. Cuando yo llegué le dije, pastor, yo quiero servir, le voy a pintar las sillas, voy a pintar las paredes, voy a organizarle la congregación. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya había hecho una obra en mí. Hoy en día toca rogarle a todo el mundo, digo, hermano, le ruego, le suplico, le imploro que le sirva al Señor. Otros, como tienen argumentos y viejos rudimentos, no, pastor, yo no puedo servir porque pues desafortunadamente llevo 20 años en unión libre. 20 años. Un argumento que no le pueden servir al Señor después de convivir 20 años. ¿Ustedes qué creen que pasa con una pareja que lleva 20 años viviendo? Que se entienden, que la pasan bien. Pensando en lo material, que no están pensando en que tú solo me das y me das, sino que dicen, somos uno solo y vamos a empujar esta barca hacia donde es. Ese argumento que la pareja es un equipo, ¿quién sabe que la pareja es un equipo aquí? La verdad,
que les han enseñado, es que la pareja es un equipo. Por decir eso, es que en verdad, ¿saben qué pasa cuando la pareja es un equipo? Analícenlo con el fútbol. Los jugadores se vuelven individualistas, quieren hacer lo suyo, mostrar sus jugadas, hacer los goles, cada uno, los que jugamos fútbol sabemos, ¿no? Tenemos ese egoísmo futbolístico adentro. Y a veces teniendo al compañero al lado, en vez de hacerle el pase para que él lo haga, uno dice, no, yo puedo hacerlo. Y pum, se escachó, no sé cómo, pero se escachó y botó el gol. Así nos pasa. La pareja no es un equipo. La Biblia dice que eso es un misterio loco. Pero Dios sabe cómo lo maneja. Él es el director técnico. Bueno, ahí les dejo la inquietud. Si quieren seguir como equipo, compren camisetas. Cuando verdaderamente dejamos que el Espíritu Santo nos llene, mis hermanos, va a suceder lo que sucedió en el libro de Hechos. Nadie va a hacer las cosas a la carrera, ni a la loca, ni lo que yo quiero, ni lo que yo pienso, y es que tengo mi profesión, tengo mis dones, tengo talento, canto lindo, toco muy bien el piano, predico muy lindo. No, 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 eso muere en nosotros. Estando en el aposento, el Señor les dijo a sus discípulos, ¿a quién? A sus discípulos, no se aceleren, estén en el aposento, estén allí quieticos, porque ya tienen una asignación, se quedan ahí y van a estar orando, porque el que va a moverlos a ustedes es el Espíritu Santo. ¿Se han leído el libro de Hechos? Dice que ellos estaban en el aposento y se dedicaron fue a adorar al Señor, se postraron esperando la promesa. Y de un momento a otro vino el Espíritu Santo, como viento recio, y empezó a moverlos a ellos, a llenarlos a ellos, para que la asignación se moviera y fluctuara con una influencia del poder del Espíritu Santo. He visto mucha gente que, no, yo tengo que irme porque tengo un llamado. Tengo que hacer esto porque es que Dios me está colocando un sentir. Dios no coloca sentires, Dios coloca asignación. Casi el 100% de los sentires son nuestros. Pero cuando Dios asigna, hay que obedecer al Señor. Por eso estoy aquí. Por encima de todos los problemas que he tenido, de toda la tribulación, de toda la angustia, de toda la persecución, de toda la deshonra, todo, a mí, todo eso no me afecta. ¿Saben por qué? Porque cada día busco más la llenura del Espíritu Santo. Valoro más la asignación del Señor que lo que pueda pasar en esta tierra. A mí el único que me evalúa es el que me coloca. Y a ti el Espíritu Santo te va a evaluar a ver si estás en la asignación o fuera de ella. Y yo creo que algunos ya los ha evaluado el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando uno habla verdaderamente con el Espíritu Santo dice, estás fuera de asignación. Porque el Espíritu Santo nos habla, ¿cuántos lo creen? Él nos habla. La llenura del Espíritu Santo, mis hermanos, no es un lujo para que tú andes creída o creído, no. La llenura del Espíritu Santo va con una intención maravillosa de parte del Señor. ¿Cuántos lo creen? Él desea transformar tu pensamiento. La llenura del Espíritu Santo lo primero que quiere hacer es transformar algo en ti.
Entonces, cuando la llenura del Espíritu Santo viene, se va el temor y llega la valentía. ¿Cuántos hemos sentido temor acá? Temor carnal, acá de emociones, que nos da miedo, nos asustamos. Entonces, ¿qué hace? La llenura del Espíritu Santo nos da valentía, nos hace guerreros, guerreras. Y podemos enfrentar las cosas de una manera impresionante bajo la sabiduría del Señor y bajo su cobertura. Cuando estamos siendo llenos del Espíritu Santo, la de claramente diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que no es mi condición, no son mis fuerzas, sino es el poder de la llenura del Espíritu Santo en mi vida, haciendo lo que Él sabe hacer y haciéndome morir a mí. Porque aunque débil, el Señor dice, si estás debilucho, tienes debilidades, fallas en esto, pero mi poder es el que vale aquí. Y ojalá mucho. No somos tan injustos, más o menos somos misericordiosos, más o menos amamos a los que nos caen bien, a los que nos dan detalles, a los que nos traen dulces. O sea, condiciones raras dentro del pueblo de Dios. La letra, cuando estamos siendo llenos del Espíritu, la letra ya no es letra, sino que ese logo se convierte en un rema que nos da la vida de Cristo a nosotros. Entonces entramos en el verdadero amor. ¿Cuál es el verdadero amor? Alguien por aquí que me defina. ¿Cuál es el verdadero amor? ¿Cuál es el verdadero amor? Sí, sabemos que Dios es amor y que el amor de Él es inagotable, pero ¿cuál es el verdadero amor aquí entre nosotros? El Señor lo dijo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el verdadero amor de Corintios, que es el de Cristo, viene a nosotros y el Señor nos llena tanto que amamos a los enemigos. O sea, eso sí es terrible. Amar a los enemigos, amar al que habla mal de nosotros, amar al que nos deshonra, amar al que nos quita, amar al que nos pega. O sea, eso es impresionante. O sea, yo me deleito, yo digo, Señor, por mí, como las gallinas. Pero no, ¿saben qué? Ya no tengo ese pensamiento. Eso era antes. Porque cada vez que me lleno más del Espíritu, el amor me invadió tanto que yo digo, más bien voy a orar por ellos. Señor, ten misericordia. Señor, hazles entender. Papito, no les vayas a dar correa, por favor. Créanlo. ¿Ustedes creen que meterse con un siervo de Dios es lo más chévere? ¿O meterse con un hijo de Dios es lo más chévere? La Biblia dice, el que se mete con un hijo de Él, se mete con Él. El que se mete con un siervo del Señor tiene castigo. No, pero es que hoy en día eso se perdió. Yo no lo digo por mí, lo digo por honrar al Señor. Gente que me intentó matar murió. En 3 meses murieron 3 personas que me querían matar. Y alguien viene y me profetiza y me dice, el Señor dio a Egipto por ti. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabía la maldad que había en esos hombres. El Señor conocía lo que había ahí. Cuando me dicen, el Señor dio a Egipto por ti, yo dije, ¿cómo así? No entiendo. Y orando fue que el Señor me hizo entender eso. Antes de que llegaran a ti, yo le corté la vida a ellos. ¿Por qué? Porque era en serio que me iban a matar, no era de amenaza. 3 personas en 3 meses. Y han sucedido muchas cosas donde he visto la mano del Señor, pero ¿saben por qué? Porque amo y tengo sed
y hambre más cada día del Señor. Yo no sé si tú sientes hambre y sed por la llenura del Espíritu. Lo que es religión en los creyentes se convierte en una relación poderosa con Dios. Porque hay muchos creyentes religiosos, muchos. ¿Cuáles son los religiosos? Los que leen la Biblia de vez en cuando, los que hacen su devocional, los que se congregan, los que sirven, los que cantan. Esos son los religiosos. Hacen todo lo mismo. Y si no, con todo el respeto, vaya a una congregación o a una iglesia católica, usted va a encontrar lo mismo. Lo mismo va a encontrar. Cantan, sirven, hablan de la palabra y todo. Pero ¿dónde está la llenura del Espíritu Santo? La llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a hacer la voluntad del Señor. La religión no. La religión nos va a embotar, nos va a adormecer, nos va a embriagar con un vino extraño. Pero la llenura del Espíritu Santo trae un despertar a nuestra vida. ¿Para qué? Para que la iglesia cumpla el propósito con el cual fue asignada en la tierra. El Señor dio una palabra aquí hace unos días, dijo, 15 días de continuo. Yo no sé si ustedes se acuerdan. ¿Sí se acuerdan? El Señor dijo, desde hoy, 15 días de continuo van a estar haciendo cosas por causa del Señor. Resucitó a una persona muerta por accidente. Sanó personas. Liberó personas. Congregaciones en un ámbito espiritual equivocado, libres por la intercesión cuando el Señor lo coloca en un lugar. Porque si yo veo que hay una herejía en una congregación, yo no la critico, pero oro como intercesor desde la casa, desde adentro, que ni los pastores se dan cuenta. Le digo, Señor, me colocaste aquí con la autoridad para deshacer las herejías. Y el Señor empieza a mover. Ayer le dije a alguien, la persona va a empezar a predicar, pero Dios le va a cambiar la predicación porque Él sabe lo que necesita el pueblo. Y empezó a predicar el ministro y empezó a predicar llevando a la gente a una revelación un poco rara. Y de un momento a otro el Señor le cambió el sermón y empezó el Espíritu Santo a hablar de fe. Decía, qué tremendo. ¿Por qué? Porque tenemos autoridad cuando hay llenura del Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene que despertar, quitarse ese guayabo eterno que carga, una mente entenebrecida, adormecida, y empezar a dejarse usar bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo? Que Él gobierne. Dígale, Señor, gobierna mi vida. Pero dígaselo, gobierna mi vida. Porque si yo quiero ser lleno, Él es quien va a gobernar mi vida. Él es quien me va a guiar. Él es el que me va a llevar a una influencia. Él es el que va a hacer que se note la gracia, la presencia, la autoridad, el amor, la misericordia, todo lo que es de Él en mí, para que los demás reciban. Por eso hay mucha gente seca, mis hermanos, y aquí hay gente todavía seca. ¿Por qué? Porque solamente muestran lo de su carne, la ira, el enojo, los celos. Pero una persona llena del amor del Señor, una persona llena del Espíritu Santo, muestra lo de Cristo. Eso es sencillo. Por eso uno sabe quién tiene comunión con Él y quién no. Uno lo sabe. Yo no tengo que discernir mucho. Yo lo miro hablar, yo lo miro actuar. Digo, eso no necesito presunción ni adivinar, nada. Con tus pensamientos, tus palabras y acciones, digo, ¿hay llenura o no hay llenura?
Pero la llenura depende de quién, del Señor, del pastor, de la congregación. Depende de ti. Depende de ti, de cuánto amas a Dios, de cuánto lo buscas a Él, de cuánto le entregas a Él las cosas, cómo quieres descansar en Él verdaderamente. Eso es maravilloso. No depende de nadie más. Diga, todo depende de mí. El gran problema de enseñar los viejos rudimentos en las congregaciones es que la gente sigue bajo su sentir, bajo sus emociones, bajo la manipulación de líderes y no disfrutan ni se deleitan del mover del Espíritu Santo. Escuchen bien eso. Y si no lo alcanzaron a copiar, les invito a que vuelvan a escuchar la enseñanza, porque el Espíritu Santo les va a dar mayor revelación. El problema de los creyentes es que creen que sirven al Señor aquí adentro. Servir al Señor es en todo lugar. Adorar al Señor es servicio en todo lugar. Por eso la gente a veces no entiende. Ay, no, allá en la congregación yo no hago nada, me voy. Allá no me tienen en cuenta. Les voy a enseñar algo. La adoración encierra muchas cosas. Cuando usted llega a esta casa a alabar, a traer una ofrenda, a estar en armonía con los hermanos, usted ya está sirviendo. Usted ya está sirviendo, usted ya es útil. Pero como la mentalidad o la embriaguez que cargan muchos es que si no son líderes, si no son pastores, si no cantan, entonces no están haciendo nada. Oiga, qué terrible, ¿no? El hecho de unirnos acá es un servicio a la comunidad. El hecho de traer una ofrenda es un servicio de sostenimiento a los ministerios. De estar en armonía con los hermanos. Es un servicio de paz y de amor a este mundo tan conflictivo. Que ya usted tenga talentos, digamos, bueno, usemos ese talento. Que usted tenga dones, usemos los dones dentro de la casa. Pero mis hermanos, el servicio se extiende a toda hora, 24/7. Nosotros no estamos metidos en cuatro paredes. La iglesia está en todo el mundo. La iglesia está trabajando, estudiando, jugando, yendo a cine. La iglesia está en todo lugar. Y nos quejamos por venir aquí 2 horas en 2 días, o sea, 4 horas. Con un vino extraño, borrachitos, borrachitas, que no logran entender el propósito y la voluntad del Señor. Permita al Señor que gobierne sus pensamientos, permita al Señor que gobierne sus palabras, sus decisiones, su carácter, su ministerio, su vida diaria, y entonces van a poder entender la voluntad agradable y perfecta del Señor. Y entonces ustedes se van a deleitar como hijos. Mire, yo les digo la verdad, yo me gozo como hijo. Yo me deleito con el Señor todos los días de mi vida y digo, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque cada día quiero hacer tu voluntad y el Señor me mueve a hacer su voluntad en cosas que ni uno no piensa. Y entonces se convierte en un deleite caminar con Cristo. Pero para muchos es una carga caminar con Cristo. Para muchos es una carga hablar con el Espíritu Santo. Para muchos es una carga leer la Biblia. De hecho, les da pereza y sueño. ¿Saben por qué les da pereza y sueño leer la Biblia? Porque están carnales. Pero van y se sientan a ver una película. ¿Y qué pasa? Los que tienen sueño, pónganse de pie. ¿Sabe por qué le da sueño aquí? Porque un demonio lo tiene agarrado a usted. Porque un demonio le quiere dar un vino extraño a usted.
pastor, es que su voz me arrulla. No venga por mi voz, escuche la palabra. Es que lo veo cariñosito, como un osito panda. ¿Qué? Si usted no pelea contra ese demonio de estupor que lo adormece, usted de aquí sale peor de lo que entra. Porque hoy en día no es que uno ve como bebés, toca arrullarlos, toca decirle a las servidoras, por favor, consiéntale la cabeza, cójale las orejas, rásquele el dedo gordo. Carnales. Pero el que está llenándose, el que quiere llenarse del Espíritu, anda como un búho. ¿Cómo andan los búhos? Atentos. No le dan cabida ni al almuerzo de ahora, ni a la invitación de ahora, ni están por allá en Apocalipsis, las 4 bestias, el cacho en la... No, están centrados, que es lo que Dios me quiere hablar hoy. Porque hay un vino que entenebrece la mente y la gente está por allá en el limbo. Es un lugar de las tinieblas. Qué terrible. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo hay fruto. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo hay sensibilidad espiritual. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo hay poder. ¿Dónde está el poder en usted, mi hermano, mi hermana? ¿Dónde está el poder? Al menos para declarar vida, sanidad en su cuerpo, para declarar paz sobre usted. No importan las aflicciones de este mundo, no importan la tribulación, la angustia, no importa nada. Sobre todo eso está Cristo. El Señor nos lo advirtió: en el mundo tendréis tribulación, angustia y persecución, pero confiad, porque yo he vencido, ustedes también van a vencer. Pero si la aflicción te tiene agarrado, agarrada, algo está pasando. Necesitas algo extra, llenura del Espíritu Santo. Cuando usted ya empieza a hablar barbaridades y empieza a ver lo malo en sus hermanos y empieza a ver al pastor con pelo, algo está embriagando tu mente. Algo está pasando. Que estoy estancado, que estoy estancada, que no crezco. Algo está pasando en ti. Y es la falta de la llenura del Espíritu Santo. Entre más me lleno del Espíritu Santo, más entiendo que me toca pastorear. Porque a veces como que se me olvida. A veces quisiera seguir derecho. No voy a dormir más. Esta mañana me pasó. Yo pensé que era lunes. Créanlo, yo pensé que era lunes y voy a dormir un rato más. Cuando sonó el celular, yo convencido que era lunes. Cuando el Espíritu Santo te toca ir a culto. ¿Ah? Porque eso pasa. Y yo dije, Señor, me falta llenura, la palabra me pega a mí primero. Qué maravilloso, ¿no? Cuando nos llenamos del Espíritu Santo hay convicción. Cuando nos llenamos del Espíritu hay más hambre, es algo raro. Entre más tomamos de Él, más queremos de Él. Por eso cuando la gente no quiere nada de Él, pues sencillamente nada pasa. ¿Cuántos quieren la llenura del Espíritu Santo? El bautismo, escuchen bien, el bautismo en el Espíritu sucede una sola vez. Pero la llenura del Espíritu Santo debe ser constante. Por eso Pablo le advierte a Timoteo: aviva el fuego del don que está en ti. ¿Cuál don? El regalo que recibió por la imposición de manos. Y a veces la gente no lo entiende, por eso hay muchos hermanitos y hermanitas enchamizados, como chamizos secos. Y uno le va a hablar al hermano y lo primero que le habla es del mundo, negocios, series, demonios.
sea, le habla de todo, menos de lo que dice el versículo siguiente de Efesios 5, 18. Entre ustedes hablen, canten, ¿con qué? Con salmos, con himnos, con cosas del reino. Hablemos de cosas del reino. Hablar a veces con los hermanos es como sentarme con Álvaro Uribe. ¿Ustedes saben qué pasa cuando uno se sienta con el expresidente Álvaro Uribe? ¿Ustedes saben de qué habla él? Trabajar y trabajar. Y bueno, hermano, ¿cómo es el negocio, pues? ¿Qué hay que hacer? Las empresas, solo negocio. No, eso así es. Hay una hormiga por ahí. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Él está en nosotros, está por nosotros, está encima de nosotros porque Él es omnipresente y por eso la gran necesidad de buscar la llenura del Espíritu, de sumergirnos más en Él, de conocer más de Él y caminar más en Él. Porque cuando en verdad conocemos más del Espíritu Santo, se va exterminando la religión. Es lo que se escucha. Cuando conocemos más del Espíritu Santo, se produce la vida de Cristo en nosotros. Y no solamente la vida, sino que entre más nos llenamos del Espíritu Santo, más autoridad tenemos. ¿Cuántos tienen autoridad aquí sobre los hijos? ¿Dónde están los papás? Levanten la mano. Hay leyes espirituales, papás. Escúchenme bien. Hay leyes espirituales, papás. Y cuando tú como papá, escúchenme bien, cuando tú como papá, pero como hijo del Padre, no obedeces al Padre, lo que tú cosechas allí lo recibes con tu generación. Yo creo que eso no les gustó para nada. Cuando tú no obedeces al Padre como hijo, repercute porque va a haber una cosecha en la generación siguiente. Y a veces los papás, pero ¿por qué estos chinos son tan rebeldes? No, el mundo los cogió. No, no puede ser, el diablo tiene que soltarlos. Pero ¿cómo están ustedes, papás? ¿Ustedes están en sumisión al Padre? Porque yo lo digo por experiencia. Yo le digo, Señor, yo quiero agradarte a ti, yo quiero estar sujeto a tu voluntad. Porque yo sé que lo que siembro como hijo lo voy a recibir allá como padre con mis hijos. Y estoy hablando en cuanto a relación con mi Señor. Por eso muchos padres hoy en día están recibiendo la rebeldía de sus hijos, porque son resultados de la rebeldía contra Dios. Romanos capítulo 13, usted lo puede leer. Toda autoridad, toda y el que se rebela contra Dios está pasar lo que el Señor dice y creer lo que nosotros queremos creer, entonces no dejamos que el Espíritu Santo obre. ¿Quiere ver un cambio en sus hijos real? Que amen al Señor y que sigan al Señor. No que estén ahí de cuchicheo y no, sino que usted vea fruto en el Señor. Haga lo que el Señor le asignó.
Descanse en el Señor y usted va a ver el fruto, porque usted está cosechando en el reino. Y lo que se cosecha, se recoge. Hay muchos papás ayunando, orando, reprendiendo al diablo, y los rebeldes son ellos. ¿Falta de qué? Revelación. Falta de revelación. Pero el Espíritu Santo nos está ayudando. Amén. 3 formas de ver la llenura. La llenura para salvación y nuevo nacimiento. Si no viene esa llenura, no hay nada. Romanos 8:9. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. O sea que para que verdaderamente haya salvación y haya un nuevo nacimiento, se necesita llenura del Espíritu Santo. Por eso la gran preocupación del apóstol Pablo: examínense a vosotros mismos si el Espíritu Santo está en ustedes, porque si no está, no son de Cristo. Entonces viene la primera llenura, que es esa. Y es la llenura del amor, la misericordia y la gracia del Señor. Ezequiel 36, bajo la promesa del Señor, en el versículo 26 y 27 dice: el que no tiene el espíritu, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Llenura del Espíritu, por la promesa. Ese es el nacimiento verdadero, no lo que hoy en día enseñan por ahí. Entonces, ¿qué ocurre allí? La obra verdadera y genuina del Espíritu Santo para los creyentes en Cristo. Hay una regeneración verdadera, hay un cambio en el interior, hay una vida nueva espiritual, y es el inicio a una vida con Cristo. Porque hoy en día se ve mucha gente, pero realmente no tienen esa llenura para el nuevo nacimiento, para la salvación, porque sencillamente les enseñaron mal. Otro tipo de llenura, anótelo: la llenura de poder y fuego del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y un acontecimiento impresionante, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero esas lenguas no son angélicas. Empezaron a hablar ¿en qué? En idiomas. Amén. ¿Qué trae esta llenura? Poder y fuego. Trae autoridad espiritual, trae valentía, trae fuego, trae manifestación de los dones, trae pasión, una pasión por conocer al Padre impresionante. Y otro tipo de llenura, que es la continua para nuestra vida, y es la que leímos en Efesios 5:18: sed llenos del Espíritu Santo. Lo que nos quiere decir el Señor es que tenemos que seguir continuamente, todos los días, llenándonos y llenándonos de Él. Si no se aviva el fuego, no se puede avivar el poder. Si tu tinaja está escasa de aceite, como le pasó en el ejemplo allí de las vírgenes, unas querían el aceite de las otras, porque las otras ¿qué? Las otras sí tenían comunión. ¿Cuántas vírgenes eran? ¿Cuántas? 10, pero eran 5 ¿qué? Sensatas, y 5 ¿qué? Y hay muchos hermanitos y hermanitas insensatos e insensatas que quieren vivir del aceite ajeno. Óreme, óreme. Ayune por mí. Lea la Biblia por mí y me explica. Congréguese por mí y lléveme en sus oraciones. Insensatos.
Y por eso aquí no trata de que durmieron o no durmieron, de que era... ¿Y las insensatas tenían aceite? Según la Biblia. Tenían, pero ¿qué? Se les fue agotando. Y las otras, si velaban, las otras sí se llenaban. Por eso el Señor las cataloga como sensatas. Por eso hoy en día vemos muchos hermanitos que a veces están bien, porque están buscando al Señor. Como después los ve, uy, ¿qué pasó aquí? Un día los ve uno fuertes y las ve fuertes, y otros días como desalentados. Ese doble ánimo, esa inconstancia con el Señor, es lo que origina lo que el diablo quiere. Y es que el hombre sea como las olas del mar, van y vienen. Por eso nosotros debemos de permanecer firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Amén. Amén. Dele un aplauso a Él, que Él lo sostenga. Otro tipo de llenura, escuchen bien, la llenura para momentos específicos. Porque a veces nosotros nos las damos de bonachones, de poderosos en sí mismos, y yo tengo el don, y yo tengo el don para profetizar, y yo tengo el don para sanar, y yo tengo el don para presidir, y yo tengo el don de discernimiento de espíritus. Todo opera solamente por el Espíritu Santo. Por eso uno debe ser muy humilde y que sea Él y no yo. Que yo lo quiero usar cuando a mí me parece. Van a haber momentos específicos donde necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque hay cosas específicas en las cuales el Señor quiere obrar. Y eso le pasó a Pedro. Vaya a Hechos 4:31. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, Hechos 4:8, ¿estamos allí? Hechos 4:8 primero. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ¿qué les dijo? Gobernantes y ancianos de nuestro pueblo. ¿Qué más dijo? Nos interrogan hoy por haber hecho una buena obra, aunque lisiado, quieren saber cómo fue sanado. O sea, había una llenura específica y la gente se levantó en ese momento y querían averiguar e indagar que por qué y cómo y qué estaba sucediendo. Y Hechos 4:31, ¿qué fue lo que aconteció después de todo? Después de esa oración en ese lugar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra del Señor. Qué tremendo, ¿no? Una llenura en un momento específico para un plan específico que el Señor tenía en ese lugar. Y no como a veces nosotros creemos, no, yo tengo y voy a ir con toda, y voy sin dirección del Espíritu, si Él me envía, si las autoridades me envían. Hay un gran problema, por eso el diablo azota a muchos. Lo que no está sujeto a autoridad, el diablo tiene un derecho legal de tocarlos. Porque todo se rige bajo autoridad. Entonces a un hermanito le pasa una cosa, al otro le pasa otra. Aunque usted ya tiene una asignación, usted tiene que estar bajo autoridad, usted tiene que aprender a rendir cuentas, usted tiene que buscar la dirección de autoridad. Porque hoy en día la gente está loquita.
Y si está loquita es porque tiene la mente, ¿qué? Embriagada de un vino extraño. Póngase en sus pies. Yo quiero que me escuchen esto. Cuando hay llenura del Espíritu Santo, hay revelación. Hoy vamos a quitar otra cosa que se aprendió mal. Que no es así. Y que tenemos que corregir. Usualmente creemos que los muchachos que se paran aquí son los que bajan la presencia del Señor. Yo creo que más de uno entiende eso, porque eso se enseñó. Que los que cantan son los que asumen que el Espíritu Santo tiene que venir. Y no es así, porque Él ya está. ¿Cuánto lo creen? Entonces los que cantan aquí cantan por talento, pero los que estamos en las sillas también cantamos por talento. Y no vamos a hacer que la presencia de Dios baje cuando alabamos, sino que suba olor fragante de parte de nuestros espíritus al trono de la gracia. Porque su presencia ya está. En el Antiguo Testamento los levitas cantaban para que la gloria descendiera, pero en el Nuevo el Espíritu Santo ya está y nosotros tenemos que adorarle, cantarle, alabarle y llevar un olor fragante ante el trono de la gracia. O sea, hay una gran diferencia. Por eso a veces los escucho orando y pidiéndole a Dios que Él haga las cosas. No. Ustedes jovencitos que se suben acá o que están danzando, ustedes lo que tienen es que presentar su altar, su espíritu limpio al Señor. Señor, estoy apasionado por danzar, estoy apasionado, Señor, por cantar, estoy apasionado por tocar un instrumento porque lo quiero hacer con excelencia para ti. Y el que quiere llevar un aroma especial al Señor se debe llenar del Espíritu Santo. Y cuando se llenan del Espíritu Santo, su forma de tocar cambia, su forma de cantar cambia, su forma de adorar cambia. ¿Por qué? Porque no son ustedes los que bajan la presencia, es la presencia misma que ya está. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, empezamos a dejar que en medio de la adoración y la alabanza, el Espíritu gobierne. El Espíritu Santo se manifieste, porque Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Vean la gran diferencia y los errores tan terribles que se cometen hoy en día. Por eso se contrista el Espíritu Santo. Por eso hoy vemos altares llenos de coreografía cantando y parecen conciertos. La gente misma dice, uy, hubo un concierto en la iglesia, pero ¿se adoró al Señor verdaderamente? Tocamos el trono de nuestro Padre, tocamos su corazón, llevamos un aroma hermoso al Señor. ¿Qué es lo que la iglesia está dando al Señor hoy en día? Hay gente que no le gusta alabar, se entumece, parecen momias. Otros, no, yo no quiero escuchar. Es que usted no vino a escuchar a los muchachos cantar, usted vino a cantar al Señor. Es usted. Ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es lo que usted le rinde al Señor en este lugar? ¿Qué es lo que usted le rinde? Lo único que usted le puede rendir es alabanza.
Eso es lo que nosotros le damos a Él. Y Él nos da su palabra. Y la recompensa de ofrendas y diezmos viene al ministerio para sostenernos. Esa es la forma del culto. Por eso no podemos cambiar lo que el Señor ha establecido, su diseño. Pero si están haciendo cosas fuera de lugar. Por eso yo no puedo independizarme y empezar a levantar una doctrina dentro de la iglesia. Yo tengo que estar sujeto a autoridad, que es lo que Dios está mostrando, que cómo se van a hacer las cosas aquí. Porque para seguir como el mundo va o como el cristianismo tradicional va, eso no es iglesia. La iglesia debe de estar llena del Espíritu Santo, llena de revelación bajo el conocimiento. Si queremos que en verdad el Espíritu Santo gobierne, ¿saben cómo se manifiesta el Señor? A través de la palabra. La palabra hace que el Espíritu se manifieste con su poder, porque lo que está escrito, Él lo colocó, Él lo inspiró. Pero yo no puedo cambiar la palabra por otras cosas. No soy yo como ministro, no es mi unción, no es mi gracia, no es mi favor. Es la palabra, es el logos que tiene un espíritu detrás en el trasfondo que se quiere manifestar a nuestras vidas. ¿Queremos ser llenos de verdad del Espíritu Santo? Tenemos que dejarlo que Él se manifieste. Limpiémonos ya de tanto rudimento, de tanto cuestionamiento, de tanta religión, de tanta cosa en nuestra cabeza. Hoy saquemos ese vino que aturde y pidamos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Así de que cierre sus ojos. No sé si se quiera postrar ante el Señor, como usted quiera hacerlo. Lo único que Dios busca es su sinceridad. Lo único que el Espíritu Santo quiere es que usted anhele de verdad la llenura del Espíritu Santo. Que usted le dé gracias porque ya le llenó para nuevo nacimiento, para salvación, pero que usted le diga: Señor, yo necesito ser lleno. Por eso la inconformidad en mi vida, por eso el confort que llevo, porque creo que estoy bien, porque como, duermo, trabajo, estudio, pero hoy entiendo que eso no es. Hoy entiendo que debo de caminar en una autoridad, hoy entiendo que tengo que caminar en poder, hoy entiendo que tengo que ser lleno del Espíritu Santo para servir a los demás de la manera correcta, que los demás vean y digan que verdaderamente Cristo está en nuestra vida. Cierren sus ojos, no se distraigan con nada. ¿Cómo vas a recibir del Espíritu con esa distracción? Aunque yo hable aquí, el Espíritu es el que hace las cosas en tu vida. Dile: Espíritu Santo, yo no quiero tenerte de labios hacia afuera. Y que mi corazón esté lejos, que mi mente esté lejos de ti. Yo quiero, Espíritu Santo, que hagas una obra en mi vida y que me perdones, porque he ignorado tu presencia, he menguado en tu presencia, me he conformado a la prédica, a congregarme, a hablar un poco de ti, y creo que eso me llena. Pero si hago un examen de mi vida, estoy más contaminado de televisión, de redes, de toda la corriente del mundo, de negocio, de empresa. Mi cabeza está llena y por eso se fatiga, por eso se cansa. Por eso el Señor demanda algo. Allí en Mateo dice: mas buscad primeramente el reino. Primeramente, mis hermanos, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando buscamos la llenura del Espíritu Santo, vienen
la revelación de Él en el logos, en el conocimiento, y Él nos empieza a llevar en su voluntad. Muchos están remando en su de tu mano, porque esa barca la voy a guiar yo, porque los remos tú les das la dirección hacia donde quieres, pero el Espíritu Santo dice: ya no vas a cargar los remos, porque yo voy a tomar la barca y los voy a guiar a la asignación que les di. Por eso el enemigo ha tratado de destruir tantas vidas, tantas asignaciones que el Señor ha delegado. Por eso el enemigo ha querido desplantarte del lugar donde Dios te plantó, para que des fruto, para que algún día digas: Dios me plantó y aquí estoy firme, creciendo en la obra del Señor. Ayer hablando con una anciana y preguntándole por inquietud del Espíritu: ¿cuántos años lleva esta congregación? Me dice: 30 años. Y le digo: ¿y cuánto lleva su merced acá? Me dice: llevo 30 años. Y solo sentía felicitarla, porque eso es lo que dice la Biblia. Con luchas, con dificultades, decía esta mujer, pero llena del Espíritu Santo para que estuviese firme allí. Y hoy en día queremos remar con nuestras emociones, con nuestra mente entenebrecida, con la corriente del mundo, con nuestros deseos, con los deseos de otros. Y no queremos dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra barca. Reoribalai, Sheren Samaya. Dios quiere niños con la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿dónde están los padres que se llenan para ayudar a los niños a que se llenen más del Espíritu Santo? Queremos ver a los jóvenes llenos del Espíritu Santo. Pero ¿dónde están los mayores, los padres que se llenan del Espíritu Santo para ayudar a que ellos también se llenen en medio de la corriente tan fuerte de este mundo? Porque cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, le puedes dar de beber a otro. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, los demás pueden ver el poder y el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Pero triste y lamentablemente las familias que conocen la parentela de tu casa, de tu familia, que conocen los vecinos, que conocen las personas en el colegio, la universidad de ti, que eres igual a ellos, que hablas de la misma forma, que eres altanero, grosero, que el fruto que le das a comer es lo mismo de la embriaguez del vino de este mundo. Ven el enojo, la ira, la contienda en ti, porque no quieres morir a tu ego, a tu yo. Hay personas que el Espíritu Santo me muestra que no quieren soltar los remos. Dice: yo creo que es así, Señor. El Señor les está diciendo: no es así, tienes que soltar los remos, porque no es como tú quieres. Y aunque parezca muy espiritual, no es como tú quieres, es como yo asigné, te dice el Señor.
nos dejamos llenar del Espíritu Santo, podemos discernir claramente doctrinas, podemos discernir claramente la verdad. Podemos discernir qué espíritu es de Dios y cuál no. Podemos discernir claramente quién es un ministro y quién no. No necesitamos presunción, no necesitamos adivinación, no necesitamos hechicería, no necesitamos brujería, no necesitamos manipulación dentro de las congregaciones. Solo necesitamos el gobierno del Espíritu Santo. Porque cuando Él gobierna, Él empieza a llevar nuestra vida por el camino de Él. Y en ese camino vamos a tener más sed y hambre. Egipto no entendió, Egipto vio el desierto, pero no vio el camino. Por eso muchos no logran entender qué pasó allí. Lo que el Señor quería que Israel viera era a Él, al Cristo de la gloria, porque Él dijo: yo soy el camino. Y en ese camino no los descuidó. Les mostró su poder, su amor, su misericordia, su libertad, pero ellos envanecidos en su corazón, con una mente embriagada, con un vino extraño. Y era lo que traían de Egipto. Y así le pasa a muchos hoy en día. Muchos están por otras sendas, muchos están buscando otros caminos. El Señor los sigue mirando y les sigue diciendo: oye, voltea tu mirada, yo soy el camino, vuelvan a la senda verdadera. Cuando alguien verdaderamente se humilla ante el Señor y le busca con todo su corazón, en humildad y en quebranto, el Espíritu Santo se manifiesta. Y el Señor te dice a ti, varón, que todas las angustias que estás pasando, en la cautividad y el encierro que te sientes, dice el Señor: yo soy el único que te puedo sacar de allí y te puedo traer libertad. Solo necesitas humillarte en mi presencia y decirme: Señor, heme aquí, te necesito. Hay muchos argumentos en ti de lo que oyes y tal vez de lo que ves, y eso no te deja acercar. Pero el Espíritu Santo que vive y reina te dice: yo soy quien te va a guiar, y si me buscas de todo corazón me hallarás, y te voy a guiar a toda la verdad. Hija mía, la tribulación que estás viviendo y la angustia que estás pasando, yo la entiendo. Pero eso no se compara con la gloria que viene. Porque te voy a librar de todas tus aflicciones y de todo tu dolor, porque las aflicciones te han causado un dolor tan profundo que nadie lo imagina. Has pensado hasta la muerte misma buscando descanso, pero yo quiero decirte: no es la solución. Tu descanso soy yo, te dice el Señor, y voy a quitar todas tus aflicciones. En un de repente vendré a ti y me manifestaré. Ribaiki alabaikendo alabasiribikanda.
Yo soy tu abogado, hija, no te preocupes. Yo soy tu defensa. No importa que todo esté en contra de ti. No importa que esté en contra de tus hijos. Yo soy tu abogado. Reoliva y vendo azuricatarabasuribicanda. Tu necedad, hija mía, adoradora mía, tu necedad no te va a llevar a nada. Tu asignación está, pero si sigues en tu carne, bajo el vino del enemigo, no vas a dejarme fluir en tu vida. Por eso llevas cargas que no tienes que llevar. Por eso tienes heridas que no tienes que cargar. Yo no te creé, hija, para que cargues con ese vino, ni para que quieras que los demás sean como tú quieres, porque yo soy quien hace la obra. Has menguado porque te falta llenura. Acuérdate cuando te usaba, cuando me adorabas, cuando me cantabas con un corazón sincero. Cómo fluía mi unción a través de tu vida. Ruberenzo Toro Baba. Hijo mío, aunque fueron más las tinieblas que te cobijaron, y aunque el vino que turbó tu mente fue abundante, solamente quiero decirte, hijo, que yo he estado ahí contigo en medio del proceso. Pero necesitas meterte de lleno conmigo. Necesitas sumergirte en las aguas de mi espíritu, te dice el Señor. Porque un ministerio sin las profundidades del espíritu, un ministerio sin la llenura del Espíritu Santo es religión, es vacío. Y hay muchas congregaciones y mucho pueblo mío engañado bajo las emociones y manipulación de los hombres, bajo tradiciones y costumbres. Yo quiero que mi iglesia camine en poder. Yo quiero que mi iglesia camine en autoridad. Yo quiero que mi iglesia demuestre el amor verdadero al prójimo. Yo quiero que mi iglesia demuestre misericordia. Pero si no están llenos, todo será a conveniencia. Cuando buscamos el reino, buscamos llenura. Cuando buscamos la justicia del reino, encontramos autoridad. Pero el Espíritu Santo te dice a ti, depende solamente de ti. Yo no desprecio un corazón contrito y humillado, dice el Señor. Yo no lo desprecio. Pero al orgulloso y al altivo lo miro de lejos. Y hoy ha hablado el Señor diciendo: el altivo, el orgulloso es el que tiene los remos y está buscando su destino para salirse de la asignación que Dios le encomendó. Pero al quebrantado y humilde de espíritu,
el Señor le llenará más y más para que pueda cumplir con su asignación. Levanta tus manos ahí donde estás. Tal vez de pie arrodillado, levanta tus manos y dile: Señor, yo quiero recibir de ti. Porque cuando yo abro mis manos y las presento ante Él de una forma en petición, estoy levantando un acto profético de fe. Y le estoy diciendo: Señor, te necesito. Necesito la llenura de tu espíritu. Porque aún sirviéndote, aún cantándote, aún llevando un liderazgo, he caminado más en mi carne y en mis fuerzas. Y estoy viendo las cosas desde el punto de vista del mundo y de la carne, y no las estoy viendo desde el punto de vista espiritual y del propósito tuyo. Porque estoy aferrada a mis emociones, estoy aferrada a mi sentir. Por eso, Padre, en esta hermosa mañana, gracias a ti que tenemos vida para recibir esa llenura del Espíritu. Porque sé que tú estás obrando, sé que tú estás llenando. Porque hay vasijas que estaban ya secas, otras con poco aceite, y tú quieres hacerlas rebosar. Porque tú, Señor, nos llenas de una manera sobreabundante. La iglesia en general cree que la sobreabundancia solo es en bienes, riquezas, dinero, en ministerio, posición, liderazgo. Pero no es eso. Lo que el Señor quiere es que rebosemos de Él. Que nuestra copa rebose del Espíritu Santo. Que rebosemos de gracia, de resplandor, de autoridad, de poder. Jesús no vino a mostrarse. Jesús no vino a mostrar los lujos. No vino a imponer ni su gloria, porque dijo: me despojaré de mi gloria para ser hombre como ellos y demostrarles otra cosa. Dios aborrece al hombre arrogante, a la mujer arrogante. Pero Él quiere llenar corazones humildes, corazones que dicen: Señor, yo te necesito. Yo separado de ti he visto que no puedo hacer. Muchos, aún estando en Cristo, congregándose, cantando, sirviendo, no han podido hacer porque están separados de la llenura del Espíritu Santo. Porque la iglesia se dedicó a mirar la debilidad y los errores de los demás. Dios no nos mandó a eso, mis hermanos. Dios nos mandó a buscarlo a Él, puesto los ojos en Él. En la carne a nadie conocemos. No me interesa para nada. Lo único que le interesa, las obras de tu carne, es del Espíritu Santo. Así de que si tú anhelas la llenura, pídesela. Pídele, Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo unigénito, al que le fue dado todo el poder en los cielos y en la tierra. Hoy vengo con un corazón humilde ante ti, porque me he sentido seco, seca.
Me he sentido vacío. Sé que hablo de la palabra, pero no veo poder, no hay autoridad. No pasa nada. Por eso se tiene que quebrantar ese yugo de religiosidad, de mentira y de engaño que te estaba manipulando tu mente, un vino extraño. Y dile: Padre, con humildad te pido un favor, que me llenes del Espíritu Santo y que me perdones la arrogancia, el orgullo, la altivez, la desobediencia, la rebeldía que he tenido contra ti, que he tenido contra tus planes, que he tenido contra tu propósito, que he tenido contra tu asignación, porque he querido hacer mi voluntad. Pero tengo fe y esperanza de que si me llenas del Espíritu Santo, voy a dejar que tú timonees mi barca. Y hoy suelto esos remos. Hoy suelto esos remos. Yo quiero que tú gobiernes, que tú me lleves al destino bajo la visión correcta. Oh Padre, te alabamos. Vamos, iglesia, levanta tu voz y levanta oración al Padre. Dile: Padre, gracias en esta mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, pero levanta tu voz a Él, iglesia. Vamos, oremos juntos. Sin temor, abre tu boca. Él quiere oír tu voz. Padre, gracias por tu gran amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por darme vida para hoy recibir, pero gracias por darme entendimiento y revelación de tu voluntad. Gracias porque sé que hay un fuego y un poder que están llenando mi vida, que están llenando mi ser, porque desde hoy quiero que mi vida cambie. Yo no quiero ir y venir como un cristiano más. Yo quiero caminar como un hijo, como una hija del Rey de Gloria en la tierra, pero que es portador de un peso de gloria. Yo quiero verdaderamente que los demás vean a Cristo a través de mi vida. Y si he de humillarme ante tu presencia, lo haré. Y si he de postrarme, lo haré. Padre, yo pido a tu favor que se despierte sed y hambre en el espíritu de cada hermano, de cada hermana, de cada niño, de cada joven. Se despierte ese espíritu de los valientes, con sed y hambre de tu presencia, de tu presencia, de tu presencia. Porque cuando tu presencia está y se manifiesta, empiezan a suceder cosas maravillosas. Es donde le demostramos al mundo que no hablamos solo de boca o de palabra, sino con hechos y en verdad. Y la gente va a decir: qué hermoso. La gente va a decir: qué maravilloso es que hoy ver cómo alguien se sana, ver cómo alguien se libera, cómo alguien sale de la cautividad, cómo alguien empieza a ser transformado. Cuando hay llenura del Espíritu Santo hay sanidad, sanidad en el espíritu, hay sanidad en el alma, hay sanidad en tu cuerpo. Muchos quieren solo recibir sanidad en la carne, pero yo quiero decirte: cuando se sana el espíritu y el alma, la carne lo recibe, porque hay sanidad en el espíritu, porque hay sanidad en el alma. La carne sola para nada aprovecha, pero cuando el espíritu y el alma se llenan, la carne tiene que reflejarlo.